Dios te bendiga. De este momento me siento muy contento y agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que tenemos para compartir la palabra junto por hoy día 5 de julio de 2020. Tenemos un sujeto muy interesante para ustedes. Jesús sana a un hombre paralítico. Jesús sana a un hombre paralítico. Una lectura encontramos en San Juan capítulo 5, versículo 1 al 18, Isaías 35 y versículo 3 y 6. 3 y 6. El versículo clave de la lectura vamos considerado San Juan 5, versículo 8 y 9. Jesús lo dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Mis hermanos. Hoy, en esa causa, mis hermanos, siempre con el propósito de la enseñanza, la divinidad de Cristo, el apóstol Juan continúa guiándonos, mis hermanos, en la tercer gran milagro que germina la fe de muchos que tienen contacto con la palabra de Dios. Los dos primeros signos, mis hermanos, fueron en privada, donde son discípulos de Jesucristo y personas preocupadas que saben lo que está sucediendo. Sin embargo, este tercero milagro que se realizó, mis hermanos, fue en la ciudad de Jerusalén, en el momento de nacimiento. Sigue siendo un milagro público. Este milagro nos permite mover la salud física y espiritual del pueblo judío en el ministerio de la tierra de Cristo y la profundidad de la incredulidad de los líderes religiosos. Que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir este verdades. Las personas bajo grande sufrimiento. En versículo 1 y 5, a ocasión de la realización del tercer milagro, la presencia de Jesús en Jerusalén para lograr este tercer milagro encontrado en el libro de Génesis fue motivada por la ocasión de un gran momento de celebración. Dios de Israel, en el noreste del templo había un estanque llamado Betesda. ¿Qué significa? Casa de la misericordia. ¿Qué significa? Casa de la gracia. Un lugar donde se podía encontrar sanidad. Este estanque fue reconocido como un lugar del hombre podría ser misericordioso. Aún no es claro
¿En qué época o periodo del año se realizó este trabajo? Característica del gran sufrimiento de las personas. Fue a las 5 puertas, conducían a la piscina, que en realidad eran 2 piscinas unidas. Entre muchas personas enfermas sabían reunirse. Lo hicieron con la idea de encontrar curación. Cuando se sumergieron mis hermanos en el agua, apostó como se informó 3 tipos de enfermedades. Entonces, mis hermanos, presentemente vamos a ver entre muchas otras personas que sufren. Es ciego, cojo y paralíticos. Los 3. Esto es un símbolo, mis hermanos, símbolo de la pobre condición espiritual. Las personas están junto a las piscinas como una oveja sin guardia. Mateo 9, versículo 35-36. Estaban indefensos mucho, esfuerzo, inútiles, porque solo la primera persona en llegar al agua fue sanada. El versículo 4, muy grave sobre este. Cuando el ángel había sucedido al agua, sacudido, mis hermanos, al agua, sin signo de la gravedad del sufrimiento de las personas. Esta situación, mis hermanos, ocurre de desesperación, es un poco clara cuando el texto dice que teníamos entre ellos a un hombre que había estado enfermo durante 38 años. La Biblia no dice si el hombre nació de esa manera o qué causa que se paralizara. Sube y baja la casa del doctor, mis hermanos, incluso pensamos que Dios nos ha olvidado. Pero creamos que es el día de la salvación, que aún no ha llegado. Mis hermanos, la palabra de Dios es una palabra recta y perfecta que sana los hombres. Es divina. La compasión de Cristo en el versículo 6 y 9, Isaías 35, versículos 5 y 6. El motivo de la pregunta de Cristo cuando diciendo, la pregunta que no haría es porque Jesús le pide al hombre que se acueste sobre de su estará. ¿Quiere ser curado? La respuesta es siempre, mis hermanos, para empujarlo. Se reconozca su debilidad para satisfacer solo las necesidades curativas. Y también, mis hermanos, preste atención a esa persona que está agitada.
reaviva su esperanza nuevamente? ¿Piensas tú? La pregunta era importante porque el problema espiritual de algunas personas es que se niegan a admitir estado enfermo para aceptar a Jesucristo como el único Salvador. En Lucas 5, versículo 31, mis hermanos, muy claro sobre de la causa, sobre de la palabra. Lucas, mis hermanos, diciendo Lucas 5, versículo 31. Lucas 5, versículo 31. Vamos a ver qué dice. Usted y yo, 31. Así pues, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienes necesidad de médico, sino los enfermos. Lo que es sanado, no tienes la necesidad de buscar al doctor, pero lo que enfermos, tienes la necesidad. Esa necesidad, mis hermanos, de este momento, tú y yo debemos buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo para sanarnos, mis hermanos. ¿Qué dice aquí? Una comparación curativa y fortalecedora. La respuesta del hombre en versículo 7 diciendo, tradujo dos deficiencias. Vamos a ver en la respuesta. La respuesta, mis hermanos, es muy grave. No tiene a nadie. No tiene fuerza. Lo que le permitiría, mis hermanos, sumergirse en el agua antes que los demás. Por lo que realmente, mis hermanos, reconoció su debilidad, su incapacidad y la necesidad de alivio. Una fuerza. En su compasión Jesús lo sanó y lo dio fuerza al mismo tiempo. Es la capacidad de Jesús. Usted y yo tenemos la oportunidad hoy día para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo como nuestro sanador. Cuando le dijo al hombre, levántate, toma tu estera y camina. El versículo 9 nos dice, incluso cuando el hombre está curado, levanta su estera y camina. Cuando el hombre está curado, levanta tu estera cuando Dios ya haya, mis hermanos, anunciado el tiempo de la salvación para Jerusalén. En versículos 5 y 6. Como Jesús le ordenó al hombre que hiciera después que nos haya salvado de la carga de nuestro pecado, nosotros mismos todavía está esperando que caminemos en plena salud espiritual.
usted y yo. Las pruebas a la misericordia de Jesús, los versículos 14 y 13 y 14 presentan dos elementos más importantes para enfatizar en el contextos de la compasión de Dios. Jesús sanaría al hombre a pesar de que el hombre ni siquiera sabía quién lo había, mis hermanos, sanado. El versículo 13 diciendo, es una de las mayores pruebas de la misericordia de Jesucristo en la Biblia. Y también, mis hermanos, es un grande peligro que el pecado represente por nosotros a la manera cristiana, porque a pesar de que el hombre estuvo para realizado durante 38 años, mis hermanos, muchísimos años, Jesús lo aún ayuda a darse cuenta, mis hermanos, de que debe distanciarse del pecado para que no se sucedan cosas peor. El mal está relacionado con la pérdida eterna. Nosotros como cristianos que recibimos la palabra de Dios, debemos alejarnos, mis hermanos, muchísimo lejos del pecado. No mirar el pecado. Es presentemente la presencia de Dios en nuestro corazón. Un veneno es pecado, mis hermanos. Reconozcamos, mis hermanos, la palabra de Dios, la compasión de Jesucristo hacia nosotros. Mis hermanos, usted y yo debemos ver la presencia de nuestro Señor Jesucristo simplemente y recta en su palabra, en su promesa. Cada día más vamos buscando a Cristo. En el nombre de Jesús.